Llega la emisión del Comercio TV a esta hora, 6:54 de la mañana. Muy buenos días con todos ustedes, amigos televidentes. Bienvenidos a estar muy bien informados junto a nosotros de todas las noticias del ámbito nacional y también internacional. Jueves 11 de febrero, mucho movimiento político. Totalmente tenemos amplia información acerca de los datos, por supuesto, que ha arrojado hasta el momento el Consejo Nacional Electoral y también entrevista. Bueno, veamos el tema de los porcentajes, los cambios que se va dando de votación a la presidencia de la República, que claro, ha generado pues la expectativa. Ahí está en pantalla, a esta hora, fuente del CNE, contados 99.88%, encabeza Andrés Arauz con 32.62%. Aquí viene el cambio. Guillermo Lasso está en segundo lugar con 19.68% y Yacu Pérez con el 19.49%. Realmente es muy, pero muy cortita la diferencia que se tiene a esta hora en los porcentajes y más o menos queda por revisar estas actas, como 2000 y pico de actas. Así que ya iremos sabiendo a lo largo de este día. Los cambios en el porcentaje de votación a la presidencia de la República, como les contaba, generó las primeras reacciones. Yacu Pérez manifestó que se trata de un fraude electoral, mientras que el candidato de Creo y del Partido Social Cristiano, Guillermo Lasso, indicó que está en segunda vuelta. Los detalles le contamos. Miércoles por la mañana y continuaba la vigilia de los militantes de Pachacutic en la delegación electoral del Guayas y llegó su candidato presidencial Yacu Pérez para constatar el recuento de las actas con inconsistencias y en sus declaraciones no bajó la guardia sobre los pocos votos que en ese momento tenía de diferencia con el candidato Guillermo Lasso. Adrede se hace ilusiones el señor Guillermo Lasso, adrede sus colaboradores se hacen ilusiones, le van a derrotar el correísmo. No sé, con fraude, como lo hicieron, ya lo hicieron, lo van a ganar. Al único que no le van a poder ganar es a Yacu Pérez. Y al ingresar a estas instalaciones, no se aplicaron los respectivos protocolos de bioseguridad y se registraron estos incidentes. Mientras que por acá se realizaban las verificaciones de las actas, el presidente de la delegación electoral explicaba por qué existía cierto malestar en los representantes de Pachacutic. Había leyendas en la parte superior de las papeletas con frases alusivas. Mientras no toque el recuadro de la votación y no haya una palabra explícita de rechazo o anulo, el voto es válido. Si el rayado topa el recuadro de las papeletas, obviamente ese voto es nulo. Comenzaba planificado, la sesión se instaló, pero aquí los representantes del CNE decidieron. Vamos a tomar una suspensión de la sesión permanente de escrutinio por 2 horas. Pero esta se volvió a instalar y a las 17 horas ya se conocía que el candidato a la presidencia, Guillermo Lasso, superaba en votos a Yacu Pérez. Y esa fue su reacción. Una caricatura de democracia. Dejaron todo para el final consumar el fraude. Vamos a solicitar a la Contraloría General del Estado realice una auditoría forense electoral a las juntas electorales de las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Pichincha y Esmeralda, 6 provincias. Mientras que Lasso, en un video difundido en redes sociales, manifestaba que ya habían buenas noticias. Ha quedado claro que estaremos en segunda vuelta. Los resultados se irán consolidando en las próximas horas porque todavía falta contabilizar más de 1000 actas que representan 350.000 votos. Y también se refirió a las propuestas de campaña de otros candidatos para que no queden en el aire. No tengo ningún inconveniente de incluir en nuestro programa de gobierno como una obligación con todo el pueblo ecuatoriano las propuestas de amplios sectores ciudadanos que votaron por otros candidatos. En tanto, Pachacutic se mantiene la expectativa de lo que ocurre en las próximas horas, cuando el CNE finalice el proceso de reconteo de las actas inconsistentes, informó Charlie Pisa. Y la Dirección de Asuntos Informáticos del CNE presentó a los consejeros del organismo electoral la evolución de los escrutinios en torno a la disputa por el segundo lugar en las presidenciales del 7 de febrero pasado. Guillermo Lasso, para este miércoles, superó en más de 1.500 votos a Yacu Pérez.
de este cuadro que nos ha presentado. Los datos en torno a las votaciones que recibieron Yacu Pérez y Guillermo Lasso siempre estuvieron monitoreadas desde el Consejo Nacional Electoral. Solo por el efecto didáctico se puede ver que el día lunes en Guayas tenían el 77.84% de actas computadas, el candidato Pérez tenía el 8.71% y el candidato Lasso tenía el 25.31%. Igual situación avanzó para el día martes con corte 10 de la mañana. Así para este miércoles Guayas avanzó a un 86% de actas escrutadas. Manabí sobrepasaba el 91%, mientras que Pichincha, Suay, Tungurahua, Imbabura, Santo Domingo y El Oro culminaron con el escrutinio. Las cifras cambiaron sobre la base técnica para la tarde de este 10 de febrero. Llegando al final a que es 1.548 votos que el candidato Lasso a las 5:45 de la tarde ya tenía sobre el candidato Pérez. Con esos datos se sostiene que la tendencia desde el lunes para adelante siempre se mantuvo. Algunos razonamientos concuerdan que la provincia del Guayas jugó un importante papel para el incremento de votos a Guillermo Lasso. La provincia del Guayas es una provincia que al tener virtualmente la cuarta parte del electorado del país, en ese momento es una provincia que determina en muchos casos el peso relativo y probablemente el primer lugar que pueda, o segundo, tercero, que pueda tener cada uno de ellos. De esta manera se explica el cómo Guillermo Lasso se posicionó en el segundo lugar en la elección para presidente de la República y Yacu Pérez descendió al tercer puesto. Informó Javier Rosero. En la provincia del Oro se registró el corte de luz eléctrica de manera intencional en el centro escolar donde se realizaba el conteo de votos. A pesar de ello, los delegados de las tiendas políticas confían en el proceso. Veamos. 4 horas sin luz en las bodegas donde está almacenado el material electoral y una escalera hallada por el personal militar en uno de los muros al interior del Colegio Ismael Pérez Pazmiño, donde funciona el centro de procesamiento de resultados, fueron las irregularidades que se dieron el pasado martes en horas de la noche mientras se realizaba el reconteo de votos de las dignidades presidente y vicepresidente. En el sistema de cómputo la energía no se ha ido, fue solamente las luminarias de la bodega, pero que hasta el momento que había luz del día se trabajó y luego se colocaron las seguridades hasta que se habilitó. Asimismo, el presidente de la Junta Provincial Electoral desmintió que se hayan infiltrado personas hasta el centro de cómputo con la finalidad de atentar contra el proceso de conteo de votos. Eso es totalmente falso. Todo el recinto del centro de procesamiento electoral se encuentra resguardado, la parte interna y la parte externa, la parte interna por las Fuerzas Armadas y la parte externa por la Policía Nacional. La sesión de escrutinio permanente cuenta con la presencia de los delegados de las organizaciones políticas, quienes se mantienen vigilantes y coincidieron que confían en la transparencia del Consejo Nacional Electoral en El Oro. Y hasta el momento nosotros no hemos detectado ningún tipo de novedad, entonces estamos tranquilos esperando en todo caso los resultados que emita ya oficiales el Consejo Nacional Electoral. Pero nosotros confiamos en el Consejo Electoral. Creo que el Consejo Electoral se está manejando con rectitud y esperamos que así siga, ¿no? Hasta el cierre de nuestra nota estaban contabilizados el 100% de votos para presidentes. La proyección es terminar todo el proceso la noche de este viernes 12 de febrero. Informó Richard Ceballos. Y en este momento nos vamos a conectar con nuestra compañera Sofía Vintimilla. Ella se encuentra en los exteriores del Consejo Nacional Electoral para ver cómo está el ambiente a esta hora de la mañana. Cuéntanos, Sofía, tú tienes todos los detalles. Alison, amigos, que tengan un buen día. Así es, aquí cada vez van llegando más policías y militares a custodiar los exteriores del Consejo Nacional Electoral. Ustedes pueden ver la cantidad de vallas que hay en todas las inmediaciones y adicional, como les decía en la mañana, se han puesto también alambres de púas en todas estas vallas y como ven hay un doble cerco porque hay otro cerco dentro de este que ya está muy cerca a la puerta de ingreso del CNE y están ya formándose los uniformados. Adicional también toda la parte de arriba del CNE sobre el mural también tiene vallas a esta hora. Hay un cerco bastante amplio que han formado aquí en la avenida 6 de diciembre y también detrás del Consejo Nacional Electoral algunas cuadras están custodiadas por la fuerza pública y también muchas de las
que ya están muy cerca al Consejo Nacional Electoral, están valladas. Y todo se debe también a esta carpa que se encuentra aquí, como ven, con la bandera del Ecuador. Es una carpa de lona donde la policía nos ha dicho que en el interior estarían varios miembros del movimiento indígena. Ellos ayer, el movimiento Pachacutic, convocó a una vigilia permanente y pacífica, según lo que decía el comunicado, a partir de las 8:30 de la noche. Y tras de eso, colocaron esta carpa. Sin embargo, no ha habido un pronunciamiento oficial y nadie ha salido de allí, así que no podemos contabilizar cuántas personas estarían dentro de ella. Así está esta mañana el Consejo Nacional Electoral y todas las inmediaciones. Es importante enfatizar que cada vez llegan más vehículos livianos y el transporte público metropolitano ya está operando con normalidad. Adicionalmente, también los agentes metropolitanos de tránsito están vigilando esta zona, en especial intersección con la avenida Eloy Alfaro, para que los conductores sepan que esto está cerrado y pueda así el flujo vehicular ir de mejor manera. Esa es la información hasta el momento. Ustedes continúan con eso. Muchas gracias, Sofía, por esa información súper importante que nos tienes a esta hora de la mañana. Nosotros vamos a estar atentos en los siguientes informes. Que tengas un excelente día. Nos vamos a una pausa comercial, amigos televidentes, pero ya retornamos con mucha más información. Al retornar, el CAL devolvió al Ejecutivo el proyecto de ley de defensa de la dolarización que propone reformas al Código Monetario y Financiero. Encontraron errores en el texto. Esto y más. Venimos. 7:10 en la mañana, en esta emisión de día miércoles en el Comercio TV, le vamos a dar la bienvenida al candidato a la vicepresidencia por UNES, al ingeniero Carlos Rabascal. Pues, candidato Rabascal, cumplió la promesa de venir, ¿no? Mi querido Roberto, muy buenos días. Se lo dije, cuando esté en Quito, vengo presencialmente para que me brinde una taza de café y poder conversar con usted. Faltaba más, así que bienvenido acá a un día frío, pero muy caliente en lo político, y hay que entrar en coyuntura de una, ingeniero Rabascal. ¿Esperaban esta votación satisfechos con ese 32%? ¿No esperaban llegar un poco más y quizás ganar la primera vuelta de una? A ver, Roberto, siempre cuando uno entra en este tipo de procesos, aspira a lo mayor. Pero la votación que hemos alcanzado del 32%, 32 puntos más por ciento, con una diferencia entre 12 a 13 puntos, es un resultado tremendamente importante. Porque si lo revisamos, en la costa ecuatoriana hemos tenido un crecimiento por encima de la votación dura de lo que era el voto histórico que se tenía anteriormente. Por tanto, los resultados son halagadores y esto refleja, además, que nuestra propuesta ha calado profundamente en el pueblo ecuatoriano. Y si analizamos los resultados de nuestro bloque legislativo, ratifica aún más que hemos sido la opción política y nuestras propuestas han sido la propuesta de desarrollo que el pueblo estaba esperando y que cumple con los anhelos y sus aspiraciones. Ingeniero Rabascal, de acuerdo, pero ¿no cree usted que muchos de esos votantes lo hicieron justamente por el pedido, la influencia que tiene que ver en esto, el capital político que tiene Rafael Correa? Y siendo así, teniendo en cuenta que podría haber sido una influencia, ¿cómo captar el resto de los votantes? Porque hay todavía una masa grande que en cambio está suelta. Bueno, parto por el principio, Roberto. Es obvio y evidente y no se puede negar el capital político y por tanto la incidencia en la política electoral del expresidente Correa. Hay una votación dura, por eso lo dije hace un momento. Pero si analizamos solo la provincia del Guayas, el haber sacado una relación de 2-1 versus el Partido Social Cristiano y el movimiento Creo en su terruño, en su territorio, usted ve entonces que hay una recomposición de las fuerzas políticas en la provincia del Guayas. Y si lo ve y lo analiza en toda la costa versus la votación de la consulta popular del 2008 en la pregunta 3, que refleja una votación dura, hemos tenido incremento en casi todas las provincias de la costa ecuatoriana. Por tanto, sí hay una votación adicional a la votación dura. Ahora, lo que hay que hacer es ajustar las estrategias para poder llegar y acceder a aquellos electores que no votaron por nosotros por la dispersión que hubo en la papeleta electoral. Ahora, sin duda, ingeniero Rabascal, aquí hay varios detalles en el mapa político. Lo que usted dice, sí, la fuerza de UNES
o como lo conocen como el correísmo, ya vamos a topar ese tema, un poco regionalmente se ubica en la costa y ahí tiene el voto duro, pero en la sierra más bien decrece. En la serranía el voto está para otros candidatos, incluso Pachacutic gana en muchas de las provincias de la sierra y aquí mismo en Pichincha pierde el candidato Arauz, siendo de la misma provincia de Pichincha, conjuntamente con su binomio. Entonces, ¿cómo ir captando a esas votantes que no se ven representados? Uno, por el correísmo, por el capital político de Correa, y dos, por esto que Correa llamaba la revolución del siglo XXI o el progresismo. Ahí un poco explíquenos el tema, ingeniero Rabascal. Bueno, es evidente que los resultados en las sierras no han sido tan halagadores para nosotros, y no reconocer ese problema sería agravarlo y agrandarlo. Por tanto, estamos realizando ajustes estratégicos para poder establecer nuestro accionar en esta segunda vuelta, fundamentalmente en la sierra ecuatoriana. Yo creo que ahí tenemos que reconocer que hemos fallado en lo que es la comunicación estratégica política en la sierra, generar mucho más cercanía y comenzar a tener y construir un diálogo ciudadano mucho más potente, mucho más fuerte de lo que se hizo en la primera vuelta electoral. Ahora recordemos, hay electores que en este momento quedan libres, porque por los candidatos que ellos votaron no pasaron a la segunda vuelta. Y ahí está, Roberto, el principal reto que tanto Andrés Arauz como este servidor, Carlos Rabascal, tenemos. Y en ese sentido, no estamos ni para negar, ni para sentirnos mareados por el éxito en la costa, ni estamos para sentirnos derrotados en la sierra. Lo que hay que hacer aquí es reconocer el problema, enfrentar el problema, plantear la solución y llegar a la ciudadanía. Nosotros hemos presentado propuestas muy claras y muy concretas y sobre esa base vamos a conversar con la ciudadanía, porque si han tenido resultados en la costa ecuatoriana, esperamos y aspiramos que tengan resultados en la sierra ecuatoriana. Lo que nos faltó fue mucho más cercanía en la sierra ecuatoriana. A mí me llama mucho la atención cuando le escucho a su candidato de fórmula hablar del progresismo, por eso hablaré del progresismo, pero mucha gente le ata con lo que era la revolución del siglo XXI. Las dos cosas van de la mano. ¿O cómo usted ve el progresismo en el Ecuador específicamente? ¿Qué es el progresismo? El progresismo no es otra cosa que una visión en términos de humanidad, de mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Y cuando hablamos de mejorar la vida de los seres humanos, estamos hablando de las familias del Ecuador. A ver, ¿o Noruega acaso no aplica un progresismo bien entendido y bien comprendido? Yo lo que creo que en el Ecuador no podemos vivir mirando un espejo retrovisor hacia el pasado. Yo creo que la historia tiene momentos, y en los momentos históricos del Ecuador, en estos actuales días, es que tenemos que reconocer que vivimos una crisis sanitaria, económica, que ha derivado en una crisis humanitaria que está teniendo incidencia en la sociedad ecuatoriana en todos los aspectos. Se ha perdido la paz, la tranquilidad, la estabilidad de las familias ecuatorianas. Pero también la pandemia ha tenido una incidencia de carácter psicológico en la vida de la sociedad. Y esto está generando mucha intolerancia a nivel de la vida de cada uno de los individuos. Esas son las cosas que tenemos que debatir y esas son las cosas que tenemos que tratar dentro de las propuestas. Por ejemplo, 6 de cada 10 ecuatorianos, Roberto, viven entre la vulnerabilidad y la informalidad. Si 6 de cada 10 ecuatorianos de la población económicamente activa viven entre la vulnerabilidad y la informalidad, tenemos un problema serio. ¿Qué significa? Que no tienen oportunidades, que no tienen trabajo, que no tienen ingresos. Y sobre esos son los temas estructurales, entonces, que tenemos que trabajar, porque además hay otros temas agregados, salud pública y educación pública. Esos son los temas que tenemos que debatir, tenemos que encontrar causas comunes para sacar al Ecuador de la crisis y hacer del Ecuador un país factible, viable y sostenible. Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que está diciendo en los temas que suenan realmente bien y que ese es el trabajo que hay que hacer. Antes de desarrollar la propuesta, y se me escapaba, porque es válido preguntarle, ¿cómo miran ustedes el tema del balotaje? ¿Con quién les gustaría ir? ¿Con Lasso o con Arauz? A ver, Arauz es mi binomio presidencial. Lasso Yacu, perdón. ya te puse candidato a la presidencia. Era para ver si usted estaba atento, no más, Roberto. Pero bueno, vamos a lo siguiente. Es decir, a nosotros no nos compete con quién vamos a ir en la segunda vuelta electoral. Eso lo define el pueblo ecuatoriano. Nosotros somos muy respetuosos. Nosotros no nos vamos a meter en esa pelea
porque esa pelea la tiene que definir ni siquiera el Consejo Nacional Electoral, la tiene que definir el pueblo ecuatoriano. Lo que sí lamento mucho es que el Consejo Nacional Electoral no haya actuado ni con sabiduría ni con prudencia. Y eso hace poner en riesgo la credibilidad y la transparencia del proceso electoral. Porque lo que debió haber dicho el Consejo Nacional Electoral el domingo 7 de febrero es: hay un ganador, y este ganador es el binomio Araujo y Rabascal, que no hay ningún tipo de duda. Ahora, el segundo lugar está en pelea y por tanto, existiendo un empate técnico, no se puede dar el resultado hasta que se evacúen el conteo de las distintas actas que están en cuestionamiento. Pero lamentablemente el propio Consejo Nacional Electoral creó este problema y pone en riesgo la credibilidad y la transparencia del proceso, que por cierto, yo también creo que no ha habido mucha transparencia y mucha credibilidad con el Consejo Nacional Electoral. Bueno, de acuerdo, pero finalmente ya en el balotaje siempre hay. ¿Contra quién le gustaría pues, estar ahí? ¿Es Lasso o Yaku? Yo no estoy aquí... ¿Cuál cree que es más fácil? No, es que yo no estoy aquí para establecer preferencia de quién es más fácil o quién es menos fácil. Aquí nosotros en cualquier cancha tenemos que jugar y tenemos que ganar. De eso se trata. Es como el fútbol. Usted me imagino que debe ser de la Liga de Quito. Si le ponen al Emelec o al Barcelona, usted le tiene que ganar a cualquiera de los dos. Y por tanto, vamos a entrar en campos futbolísticos complicados, hay que traer el VAR. Bueno, en este caso yo creo que el VAR no le funcionó al Consejo Nacional Electoral. Por ahí es el tema, hay que traer el VAR. Vamos a los temas económicos que usted hablaba. Pero el VAR con B chica, Roberto. Claro, VAR con B chica, sin duda. Si no, en épocas de pandemia como estamos es imposible. Temas económicos, a ver, ustedes han planteado en el tema económico cómo se lo va a realizar. Estamos en un país con precio de petróleo bajo, estamos con pandemia, estamos con problemas de desempleo, o sea, el país pasa por momentos complejos. ¿Cómo van a manejar la economía en caso de llegar a la presidencia? A ver, casualmente, al amparo del reconocimiento, que estamos viviendo momentos muy complicados, económicos, de desempleo, de falta de ingresos en los presupuestos familiares, esa inestabilidad que están viviendo las familias ecuatorianas, y con una inversión privada que está detenida, ¿producto de qué? Producto que entre el 2019 y el 2020 las ventas en el Ecuador disminuyeron 23.000 millones de dólares. Entonces es obvio y evidente que la inversión privada se va a mantener, es decir, no va a activarse. Por tanto, ahí, reconociendo este problema, hay que generar una intervención del Estado. Y esa intervención del Estado tiene que ser inyectando recursos en la economía. Y esto tenemos que asimilarlo con una metáfora. La economía es como un ser humano que está teniendo o va perdiendo paulatinamente los signos vitales. Cuando un ser humano pierde los signos vitales, puede morir. ¿Qué se hace frente a eso? Se le pone oxígeno para mejorar la saturación y se le genera un electroshock para recuperar los signos vitales. Igual pasa con la economía. Si está paralizada la economía producto de la crisis de la pandemia, que además es una crisis mundial porque los mercados se cerraron, hoy, ¿qué hay que hacer? Que el Estado incorpore recursos económicos para que a través de la inversión pública se active la inversión privada. Porque de lo contrario no vamos a activar la inversión privada, no vamos a activar la economía interna del Ecuador. Por eso hemos propuesto una inversión intergubernamental entre gobierno central y gobierno autónomo descentralizados de 3.000 millones de dólares. ¿Para qué? Para invertirlo en agua potable, alcantarillado, gestión y manejo de residuos. Recordemos que más del 50% de las ciudades del Ecuador tienen problemas en este tipo de casos. Y eso nos permite resolver problemas de saneamiento ambiental, inversión pública que se contrata con la empresa privada y que adicionalmente genera trabajo. Y ahí entonces vamos activando la economía. Pero por otro lado también, ¿para qué? Para resolver problemas de vialidad, para resolver problemas de riego, para construir canales de riego secundarios y terciarios y tecnificar el riego, para generar mayor capacidad de producción. Y ahí también entonces solucionamos un problema estructural, generamos trabajo y adicionalmente mejoramos la capacidad de producción agropecuaria del país. Y un sistema de electrificación que vaya a los sectores rurales para abaratar costos y adicionalmente también a la agroindustria, a la industria y a la ciudadanía. Y por otro lado también líneas de crédito para capital de trabajo, para las micros, pequeñas y medianas empresas. 1.000 millones en líneas de crédito estoy hablando por si acaso, para el sector rural.
1.000 millones para la economía popular y solidaria y 1.000 millones para las micros, pequeñas y medianas empresas como capital de trabajo. Pero acompañado con algo que es fundamental, con la reestructuración obligatoria de las deudas que usted es ciudadano y que la micro, pequeña y mediana empresa también lo tienen, porque en medio de la pandemia no pudieron vender. ¿Por qué? Porque no hubo nadie que lo compre. Y si no podía vender, no pudo facturar, no pudo cobrar y no pudo pagar. Por tanto, sus créditos se vencieron y tiene problemas con la banca. Y nosotros tenemos que cuidar a las unidades productivas para que se sostengan, y a ustedes tenemos que cuidarles el patrimonio. Porque si compró una casa y no puede pagar el crédito hipotecario, está en riesgo de perder la casa. Entonces tenemos que cuidar su patrimonio. Por eso hablamos de reestructuración de carácter obligatorio. Y ahí tan solo tenemos 6.000 millones de dólares que pueden activar a la economía en los 4 años, evidentemente. Ingeniero Rabascal, y la oferta que se tenía, ¿dónde ingresa de las 1.000 para 1 millón? ¿A quiénes sí? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Quiénes sí? ¿Quiénes no? ¿Cómo van a realizar todo esto mirando cómo está la economía? Todo lo que usted me está diciendo. Ese es otro complemento. Y el otro complemento es el siguiente. Esos $1.000 para 1 millón de madres de familias que viven en la vulnerabilidad, que viven con menos de $2 diarios y que tienen entre 3 y 4 hijos y que viven en un espacio de 5 por 5 en barrios marginales de extrema pobreza y que fueron abandonadas durante la pandemia porque no les llevaron alimentos, no les llevaron medicamentos, no les facilitaron y no les cuidaron la vida, tenemos que cuidar de ellos. Y esos $1.000 para 1 millón, que son 1.000 millones, representan el 1% del Producto Interno Bruto y el 3% del presupuesto del Estado. ¿Pero qué nos permite esto? Nos permite que esas personas que reciban este bono transitorio por una sola ocasión, es transitorio, temporal, puedan activar el consumo, yendo a las tiendas o a la economía popular y solidaria. Y si ellos compran algo que otro produce, está activando la economía, la demanda agregada, que no es otra cosa, a mayor consumo, mayor producción, mayor empleo, mayor inversión. Pero esto dentro de un marco y una política integral con las inversiones que yo he dicho y las líneas de créditos también. Esto se ha cuestionado, pero veamos lo siguiente. En el año de 1984, cuando hubo el tema de la subcretización, los jóvenes a lo mejor no se acuerdan de esto, pero ¿qué significó la subcretización? Cierto sector empresarial se endeudó en dólares cuando estaba en sucres y no pudieron pagar, y el Estado ecuatoriano tuvo que asumir el diferencial cambiario y le permitió pagar en sucres aquella deuda. Eso significó para el Ecuador 1.300 millones de dólares, un impacto del 7% sobre el Producto Interno Bruto. El feriado bancario representó el 27% del Producto Interno Bruto como afectación, 8.000 millones frente a una economía de 30.000 millones. ¿Qué preferimos? ¿Salvar vidas? ¿Mejorar las vidas de gente pobre que han sido olvidadas y abandonadas? ¿O preferimos seguir solamente gobernando para unos pocos? Y te voy a hacer la pregunta del millón ahí. Encantado, Roberto. ¿Qué preferimos en caso de llegar a la presidencia? ¿Ser generadores de bonos y acostumbrar a la población a que tenga su bono o generarles empleo y trabajo? Lo importante es generar, si queremos generar un país sostenible, tenemos que generar trabajo. Pero si tenemos 6 de cada 10 ecuatorianos que viven entre la vulnerabilidad y la informalidad, es obvio entonces que tenemos que establecer una política pública de protección social transitoria mientras se va generando el trabajo. Porque no tenemos la varita mágica, pues tampoco para solucionar los problemas de la noche a la mañana. Pero yo no puedo dejar al paciente que se muera, no podemos dejar al paciente que se muera, porque primero tenemos que tenerlo en terapia intensiva y tenemos que irlo sacando de esa terapia intensiva para que ese ciudadano, una vez que recobre los signos vitales, ¿qué pueda hacer? Pueda trabajar. Y ahí viene el Estado ecuatoriano, la intervención del Estado ecuatoriano. Activar la economía privada al sector productivo para que genere trabajo. Porque el trabajo no es el maná que cae del cielo. Hay que reactivar al sector productivo privado para que genere trabajo. ¿Cuál es la posición que tienen respecto al aborto? ¿Van a legalizarlo a través de una ley? ¿Qué posición suya o del gobierno en caso de llegar tendrán? A ver, yo tengo mi posición personal, pero yo estoy aspirando a la vicepresidencia de la República conjuntamente con Andrés Arauz. Por tanto, mi aspiración personal queda en mi aspiración y mi posición personal, y usted muy bien, Roberto, y el país sabe cuál es mi posición en relación producto de mi nacimiento. Por tanto, yo tengo que reconocer
que el Ecuador es un país laico y esto es un tema de sociedad y tiene que ser debatido en toda la sociedad de forma responsable, seria y profunda. Y tendremos que reconocer la decisión democrática de todo un pueblo ecuatoriano. Y tengo que hacerle esta pregunta de cajón, ¿ah? Ya son varias preguntas de cajón. Pero esta es más. ¿Cómo van a ser las relaciones internacionales del Ecuador? A ver, cuénteme un poquito. Nos vamos a llevar bien con todo el mundo, al igual que con los medios de comunicación. ¿Por dónde nos vamos a ir? Vamos a hablar de los medios de comunicación, pero ¿por dónde nos vamos a ir? Y esto hablamos por el pasado, ¿no? Estamos hablando del futuro, hablamos por el pasado. El Ecuador un poco sus relaciones se fue para el lado del ALBA, se fue para el lado de Venezuela, estuvo apoyando todo esto que le hablé en un inicio, que era la famosa revolución del siglo XXI. ¿Cómo vamos a tener? ¿Nos vamos a tener buenas relaciones con Estados Unidos? Pero con Roberto, principal socio mencione que comercial? también con la Unión Europea se tuvo buena relación y se firmó un acuerdo comercial con la Unión Europea que era un anhelo de hace muchos años, del sector productivo, ¿no? Claro, claro. Es decir, ahí hay un ejemplo, que hay que mantener relaciones con todo el mundo. Lo que sí le voy a decir, Roberto, no vamos a interferir en políticas de las otras naciones. No vamos a interferir. Vamos a respetar la autodeterminación de los pueblos ecuatorianos. Y su pregunta muy concreta en relación a los Estados Unidos. Yo he tenido conversaciones. Y claro que tenemos que llevarnos bien, pero evidentemente dentro de un equilibrio. Y en relación al acuerdo comercial con Estados Unidos, por supuesto que es necesario un acuerdo comercial que no es tratado de libre comercio, un acuerdo comercial que vaya en la onda, en el perfil del acuerdo que se firmó con la Unión Europea. Un acuerdo comercial tiene que guardar un equilibrio y ese equilibrio es la balanza comercial porque estamos dolarizados, pues además. Tiene que ser un ganar-ganar. Entonces, no nos pidan un acuerdo comercial que nosotros renunciemos a todo en beneficio de otro, porque ahí hay un desequilibrio. ¿Qué hace Estados Unidos con los acuerdos comerciales, por ejemplo, Roberto? ¿Protege qué? Sus productos agrícolas, su agroindustria, su industria, para proteger el empleo nacional. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que negociar inteligentemente. Yo he venido conversando con representantes de Estados Unidos en ese sentido como representantes del sector productivo y estamos de acuerdo. Aquí lo importante es encontrar las causas comunes para que esas relaciones sean un ganar-ganar. Consulta. El tema de Venezuela es un tema que le complica al Ecuador. ¿Cómo se va a tratar con, y si no hay que ser un poco renuentes al tema, sino tratarlo seriamente como Estado? Acá, por los problemas que tiene Venezuela, han llegado 500.000 venezolanos, más mal contados los tenemos acá. ¿Qué políticas van a tener ustedes? Mire, Roberto, los temas de Venezuela son problemas de Venezuela, pero no podemos desconocer que hay un impacto en la región. Eso es claro, hay un impacto en la región. El Ecuador ha vivido estos problemas en el pasado ya. El problema es que el Ecuador no ha sido proactivo, ni la región ha sido proactiva para solucionarlo. Yo le recuerdo la gran migración que tuvimos de Colombia hacia el Ecuador por la cantidad de refugiados que hubo. De acuerdo. Ahí se activó ¿qué? Se activó una articulación con instancias de Naciones Unidas, de ACNUR, para poder establecer quiénes están viniendo al Ecuador en calidad de refugiados y en calidad de una migración que se puede legalizar, como lo acaba de hacer Colombia hace un Colombia lo hizo, por eso pregunté. Ya. Entonces, lo que hay que hacer es ver, establecer, identificar quiénes están viniendo, en qué condiciones están viniendo, y eso sí, se puede establecer un apoyo humanitario legalizando a aquellos que vienen de buena fe y que vienen a trabajar, pero aquellos que violentan las leyes ecuatorianas, por cualquier causa, tendrán que ser deportados a su país de origen. Ingeniero Rabascal, finalmente, ¿nos vamos a llevar bien, caso ser gobierno, con la prensa? Yo le prometí que venía presencial, física y en persona para tomarme un café. El café no me lo han brindado. Pero ¿se trajo el café? Yo traje mi propio café porque yo sabía que a estas tempranas horas de la madrugada iba a ser difícil que me brinde café. Pero en todo caso, mi querido Roberto, usted me conoce y me conoce el país. Yo construyo relaciones sanas. Si hay algo que le falta al país es construir una convivencia sana. Ya no es momento ni de odios, no es momento de venganzas, porque el Ecuador no puede perder tiempo. Son tal los problemas del Ecuador y tan delicados que lo que tenemos que hacer es encontrar esas causas comunes. Convoco a la unidad del Ecuador a todos aquellos que quieran sumar
para que el Ecuador salga de la crisis y hacer un Ecuador factible, viable y sostenible. Siempre en Andrés Arauz, nuestro candidato a la presidencia de la República, y en Carlos Rabascal, este servidor, los medios de comunicación pueden confiar que nos llevaremos bien. Habrá libertad de expresión que se deriva a la libertad del pensamiento. Lo único que les pedimos es responsabilidad en el trato, en la relación y en el procesamiento de las noticias. Nada más. Ingeniero Carlos Rabascal, gracias por acompañarnos. Hemos hablado extenso algunos puntos. Siguen pendientes otros, seguramente nos encontraremos en el camino. Que la semana y el día sea bueno. Bueno, muchas gracias, mi querido Roberto. Un saludo a su audiencia. Y bueno, ahora sí, a tomarnos el café. A tomarnos el café, vamos a un corte. Ya venimos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Les contamos que el CAL devolvió al Ejecutivo el proyecto de ley en defensa de la dolarización que propone reformas al Código Monetario y Financiero. Esto tras encontrarse errores en el texto. El Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional CAL devuelve al Ejecutivo el proyecto de reformas al Código Monetario y Financiero que busca la autonomía del Banco Central tras encontrar ciertos errores. El CAL recibió el informe no vinculante de la Unidad de Técnica Legislativa UTL con respecto al proyecto de ley de urgencia económica remitida por el gobierno y pudimos observar cómo es que existen unos 2 o 3 errores de forma, no de fondo, con respecto a ciertos artículos que no se señala con claridad a qué artículo de ley está refiriendo en cuanto al nuevo texto propuesto de reforma. El CAL ha solicitado al gobierno que clarifique el documento hasta el jueves para que el mismo vuelva a ser enviado a la Asamblea Nacional y pueda ser tramitado lo antes posible, debido a que este es de carácter económico urgente y forma parte de los acuerdos alcanzados con el FMI. Entre otros asuntos, con 7 votos a favor, el CAL aprobó que se dé trámite a la solicitud de juicio político contra el ministro de Trabajo, presentada por las asambleístas Marcela Holguín y Marcela Aguinaga. Sin embargo, para que este pueda ser remitido a una comisión y se dé trámite, se deberá recibir un informe técnico en el plazo de 3 días. El CAL vuelve a funcionar con normalidad luego de que parte de sus integrantes se reintegran a sus funciones tras culminar la campaña electoral. Informó Valeria Navarro. La Corte Constitucional no admitió a trámite la acción extraordinaria de protección presentada por Rafael Correa, con la que se pretendía dejar sin efecto la sentencia de 8 años de cárcel por el delito de cohecho en el caso Sobornos 2012-2016. Veamos. El camino se le sigue acortando a los sentenciados en el caso Sobornos 2012-2016, que buscan se deje sin efecto la condena. Esto porque la Corte Constitucional inadmitió a trámite la acción extraordinaria de protección presentada por el expresidente Rafael Correa. El constitucionalista Ismael Quintana al respecto hizo un análisis. Con este auto de inadmisión efectivamente se han agotado todos los recursos que el ordenamiento jurídico plantea. Y por lo tanto, la causa vuelve al juez que tiene que hacerla ejecutar. Los jueces constitucionales Carmen Corral y Ramiro Ávila coincidieron en no admitir el pedido, en contraposición del criterio de Daniela Salazar, que se pronunció por dar paso. Me parece que la argumentación de los jueces de mayoría de esa sala de admisión es adecuada en el sentido de indicar que las demandas, entre ellas la de Rafael Correa, no ha cumplido con los más elementales requisitos de forma que establece la Ley de Garantías Jurisdiccionales. La decisión de la Corte Constitucional es también para 15 condenados. Marcelo Dueñas defiende a los exasambleístas Viviana Bonilla y Cristian Viteri. Para él, no todo está dicho. En el Ecuador todavía tenemos una instancia más dentro del ámbito jurisdiccional, que es el recurso de revisión. El recurso de revisión, cuya competencia se radica precisamente en la misma Corte Nacional de Justicia. Recurso de revisión que no tienen plazo para que puedan presentarlo. Al parecer, los sentenciados estaban esperando el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Independientemente de aquello, pues se podría encontrar otras alternativas, como un fraude procesal, por ejemplo,
para demostrar que no se actuó en derecho. Esto mientras no logran consolidarse los pedidos de difusión roja efectuados a la Policía Internacional Interpol. Yo le diría que a diferencia de otros intentos de Ecuador por lograr la extradición de Correa, en este caso es muy complicado que Interpol se niegue a la difusión roja, porque ya estamos frente a una sentencia de condena ejecutoriada, es decir, la presunción de inocencia de Rafael Correa ha sido constitucionalmente desvirtuada, ha sido hallado culpable. Sin duda, la última carta que se jugarán será acudir a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que pueda pasar a la Corte Interamericana, informó Héctor Romero. Y un nuevo pedido de juicio político en contra del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, llegó a la Asamblea Nacional. El legislador Pavel Muñoz es quien impulsa la petición, que está respaldada por 27 archivos. El mejor laboratorio. 9 son los hechos relacionados al incumplimiento de funciones que supuestamente habría incurrido el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Estos son: ausencia de otorgamiento del equipo de protección personal para los profesionales de la salud, insuficiente adquisición de pruebas diagnósticas, no transparentar cifras de número de muertos en exceso, extraviar cuerpos de personas fallecidas durante la emergencia sanitaria, desvinculación de personal de la salud en medio de la pandemia e insuficiente contratación de profesionales de la salud, falta de control sobre las unidades ejecutoras del Ministerio de Salud Pública, desabastecimiento de vacunas y medicamentos durante la pandemia, emisión irregular de carnet de discapacidad, insuficiente adquisición de vacunas COVID-19 y alteración del plan de vacunación. Este juicio político empezó a trabajarse a finales de octubre del año pasado, después de atender los requerimientos, las exigencias de cerca de 20 organizaciones sociales que están vinculadas con el entendimiento de la salud, no como un privilegio, sino como un derecho. Son precisamente esos hechos los que fundamentaron el pedido de juicio político a Ceballos. La solicitud fue respaldada por la firma de 36 legisladores. Son firmas que representan a distintas bancadas políticas, evidentemente están las nuestras y están las de otros movimientos. Está la de Creo, hay firmas de Creo, hay firmas del Partido Social Cristiano, hay firmas de Independientes, hay firmas de Alianza País. Según Pavel Muñoz, el juicio político prosperará por las pruebas contundentes que se tiene, mas no duda que puedan existir aquellos que se opongan a censurar políticamente y destituir al funcionario. Es una pena que juegue la política, pero va a jugar la política. Por lo tanto, por acomodo, y ahí le pido también a la ciudadanía que sepa juzgar, quienes siempre nos hemos mantenido en una línea de fiscalizar las acciones de este gobierno que han ido, ¿no es cierto?, en contra del pueblo ecuatoriano. Una vez presentado el documento, se entendería que el Consejo de Administración Legislativa en los próximos días lo calificaría. Entre mañana y el viernes conoceremos esa petición de juicio. Finalizó indicando que dentro del rol fiscalizador que tiene la Asamblea Nacional, este juicio político no obedece solamente a los legisladores de su bancada, sino a la sociedad en su conjunto. Informó Javier Rosero. Al retornar, controles operativos serán desplegados por la Policía Nacional y otras instituciones para controlar el buen desarrollo del feriado del Carnaval. Ya venimos. Un choque múltiple en el sur de Quito dejó una persona herida, la cual quedó atrapada en su vehículo tras la colisión. El siniestro se produjo a las 7 de la mañana y obligó a la MT a cerrar el carril derecho de la avenida Teniente Hugo Ortiz en el sentido sur-norte. Al momento, el cuerpo de bomberos y personal de salud se encuentran en el lugar brindando atención a los afectados. Y la madrugada de este jueves en la vía Nanegalito se registró un accidente de tránsito en el que un vehículo perdió pista y cayó cerca de 100 metros dentro de una quebrada. Al interior del automotor viajaban 2 adultos y 2 niños, quienes fueron rescatados y trasladados a casas de salud. Afortunadamente, no hubo personas fallecidas. Controles operativos serán desplegados por la Policía Nacional y otras instituciones para controlar, amigos, el buen desarrollo del feriado de Carnaval. Con estas acciones, dicen las autoridades, esperan garantizar seguridad y movilidad humana en la ciudadanía. Veamos. Desde el 11 de febrero hasta el 17 de este mismo mes está contemplado el operativo policial para el feriado de Carnaval. La Policía Nacional del Ecuador desplegará
a nivel nacional un contingente de 43.574 servidoras y servidores policiales. Los mismos serán divididos en 3 ejes de trabajo: preventivo, investigativo y de inteligencia. El eje investigativo estará con 7.650 y el eje de inteligencia con 1.236. De parte de la Agencia Nacional de Tránsito se confirmó que se buscará brindar bajo estos estrictos controles la certeza a los usuarios para que puedan circular. Para nosotros este debe ser un feriado que tenga una libre movilidad, que podamos activar progresivamente, cumpliendo todos los parámetros de bioseguridad, la salud y protegiendo la salud del usuario de transporte para que se cumpla el objetivo de tener un retorno del feriado con todas las características de seguridad. En este marco, el EQ 911 informó que se monitoreará con frecuencia las ciudades donde turistas suelen visitar en carnaval, con el fin de evitar aglomeraciones. Especialmente en la Sierra Centro, Ambato, Guaranda, Riobamba. También tenemos determinado la Sierra Norte, Ibarra, Tulcán y sobre todo el eje costero, por el tema de la influencia que tienen las playas en el feriado. Durante el feriado no se contemplan restricciones de movilidad, por lo que, respetando las medidas establecidas, las personas pueden viajar a cualquier punto del país, informó Javier Rosero. Y en San Borondón hay expectativa en el comercio y el turismo frente al feriado de carnaval, pues las restricciones por la pandemia aún no les permiten una recuperación total en las ventas. Por su parte, el COE cantonal autorizó el retorno presencial a clases en planteles incluidos en el plan piloto y las graduaciones de bachilleres con un máximo de 60 personas. Dicen que al llegar el carnaval todo el pueblo se levanta, pero en San Borondón la pandemia tiene varadas las canoas y no pocos negocios. Aún así, por el momento sí se está mejorando un poco. Esperamos que en este feriado de carnaval que va a haber se pueda vender un poco más. Pese a que el COE cantonal mantiene el 75% de aforo para los negocios, en almacenes, bazares y tiendas de venta de celulares advierten un estanque que está por cumplir un año. Cuando no hubo lo que era el transporte, no había facilidad de transportarse a lo que era la ciudad, hubo movimiento, hubo venta, pero de ahí para acá ya no. Como aquí vivimos del agricultor, no hay negocio, la economía va para abajo. Desde el sector turístico informan que los ingresos cayeron en un 50%. Sin embargo, invitan al flujo interno. Por ejemplo, puedes vivir la experiencia para conocer cómo es el proceso de las vasijas de barro, todas estas manos fabulosas que tienen nuestros artesanos en cuanto al tema de este material como tal. Pero en el malecón, la Asociación de Canoeros están supeditados a la movilización intercomunitaria. Puros recintos que hay, por ejemplo, La Palma, El Chorrón, La Isla, La Delicia, San Juan, ellos se transportan para acá. De manera paralela, el COE autorizó las clases presenciales en planteles autorizados dentro del plan piloto y graduaciones con el 30% de aforo, máximo 60 personas. Otro feriado triste y vacío, afirman, pero hay una fuerza superior. Ojalá que Dios nos ayude. A todos. En San Borondón, con cámara de Juan Bustamante, informó Jorge Escobar.